Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre estructuras de datos dinámicas, más específicamente sobre estructuras de tipo árbol, árbol binario, recorrido de árboles, grafos, estructura de tipo pila, estructura de tipo lista y estructura de tipo cola. Sin más dilación, comencemos. Los árboles son considerados estructuras de datos no lineales y dinámicas de datos muy importantes de la era de computación. Los árboles son muy utilizados en informática como un método eficiente para búsquedas grandes y complejas. Casi todos los sistemas operativos almacenan sus archivos en árboles o estructuras de datos similares a los árboles. Se les llama estructura dinámica porque las mismas pueden cambiar tanto de forma como de tamaño durante la ejecución del programa. Estructuras de datos no lineales porque cada elemento del árbol puede tener más de un sucesor. Árboles binarios. Esta estructura se caracteriza porque cada nodo solo puede tener máximo dos hijos. De los árboles binarios tenemos diferentes tipos, los cuales son árboles binarios distintos, similares y equivalentes, árboles completos, árboles binarios llenos, árboles binarios degenerados, árboles binarios equilibrados, árboles binarios perfectamente equilibrados, árboles binarios equilibrados ABL, árboles binarios multicaminos. Recorrido de un árbol. En orden, el valor en un nodo no se procesa hasta que se procesan los valores de su árbol izquierdo. Para recorrer un árbol binario no vacío, en orden hay que realizar las siguientes operaciones recursivamente en cada nodo, comenzando con el nodo raíz. Recorrer su árbol izquierdo, procesa raíz, recorrer su árbol derecho. En preorden, el recorrido se hace de la siguiente manera: procesar raíz, recorrer su árbol izquierdo en preorden, recorrer su árbol derecho en preorden. Y en postorden, recorrer su árbol izquierdo en postorden, recorrer a su árbol derecho en postorden y procesar raíz. Bien, hablemos de grafos. Primero, ¿qué es un grafo? Un grafo es una estructura que representa y modela las relaciones entre conjuntos de datos. Podemos usar esta teoría para modelar un número muy grande de problemas de distintos tipos. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto de aquí es un grafo. Imaginemos que esto es una red de amigos y que cada uno de estos amigos se conoce entre sí. Con este grafo podemos ver cuántos amigos directos tiene José, por ejemplo. José tiene 3 amigos directos, que son Pedro, Gaby y Juan. Otro ejemplo podría ser Melissa, que tan solo tiene un amigo directo. En este caso sería Antonio. Una vez sabemos qué es un grafo y sabemos para qué sirven, veremos las partes que lo componen. Primeramente tenemos los vértices o nodos, que son una pieza fundamental de los grafos. Son estos círculos de aquí. Y por otro lado tenemos a los arcos o aristas que se encargan de conectar a los vértices entre sí. Son estos de acá. Una vez sabemos qué es un grafo y cuáles son sus partes, veremos sus tipos. Primeramente tenemos los no dirigidos. Aquí los arcos no tienen orientación alguna, lo que significa que los vértices pueden conectarse de manera bilateral. Luego tenemos los dirigidos, que a comparación de los no dirigidos, aquí los arcos solo pueden ir en una dirección. Luego tenemos los grafos con pesos. Aquí los arcos tienen un peso específico. Este peso puede hacer referencia a muchas cosas, como por ejemplo, la distancia entre un vértice y otro. También existen grafos especiales, como lo son los árboles, árboles con raíz, grafos acíclicos o bipartidos, por mencionar algunos. Ahora hablemos de pilas. Una pila se define formalmente como una colección de datos o nodos a los cuales se les puede acceder mediante un extremo. Ese extremo se le conoce generalmente como tope. Este tope existe ya que cada dato o nodo están ubicados uno encima de los otros. Y al ser una estructura de tipo LIFO, es decir, last in, first out, solo se puede acceder a un nodo en específico sacando todos los nodos que se encuentran encima de él. Por ejemplo, si estás lavando los platos de tu casa, los estás apilando uno encima del otro, y alguien te pide que le pases el plato que está debajo del todo, no puedes darle ese plato, ya que si intentaras sacarlo, correrías el riesgo de que todos los platos que están encima de él se caigan y se rompan, además del esfuerzo innecesario que tienes que hacer para sacar ese plato. Así que solo tendrías que darle el plato que está arriba del todo, ya que es el más accesible y fue el último en entrar a esa pila. Una vez sabemos
qué son las pilas y cómo funcionan, hablemos de las partes que la componen. Principalmente tenemos a la entrada y salida, que es, como bien su nombre lo indica, el lugar por donde entran o salen los datos de la pila. Luego tenemos el tope de pila. Este también es un tanto autoexplicativo. El tope es el final de la pila, ya que esta no puede ser infinita. Volviendo a nuestro ejemplo de pila de platos, si estás lavando y seguimos apilando y apilando platos, llegará un punto en el cual los platos tocarán el techo o se caerán. Por tanto, debemos establecer un límite. En este caso, ese sería el tope de pila. Y por último, tenemos el fondo de pila. Este no es más que el lugar de donde parte nuestra pila, es decir, es la mesa donde está colocada nuestra pila de platos. Listas. Una lista es una estructura dinámica de datos que contiene una colección de elementos homogéneos, de manera que se establece entre ellos un orden. Es decir, cada elemento menos el primero tiene un predecesor y cada elemento menos el último tiene un sucesor. Se puede distinguir, atendiendo a la organización de los nodos, entre las listas simplemente enlazadas y las listas doblemente enlazadas, aunque otra distinción también pueden ser las listas circulares. Las líneas simplemente enlazadas consisten en que cada nodo tiene un campo que apunta al siguiente nodo. Como se puede ver en la imagen, cada nodo apunta al siguiente nodo y podemos ver que el campo blanco se llama campo de información y el campo azul campo puntero. Las líneas doblemente enlazadas consisten en que cada nodo dispone de un puntero que apunta al siguiente nodo y otro que apunta al nodo anterior. Como pueden ver, cada nodo está apuntando al nodo siguiente y a su vez están apuntando hacia el principio del nodo anterior. Y las listas circulares, que consisten en que estas listas, el último elemento, apunta al primero, por lo tanto podríamos estar recorriendo siempre ya que no tienen final. Es decir, el último nodo siempre va a devolverse al principio. Ahora, las operaciones básicas de una lista. Crear. Con esta operación se puede generar todo lo necesario para trabajar con una lista. Como puedes ver, se genera una lista. Añadir, que permite añadir un elemento a la lista. En este caso deberíamos poder indicar si se añade al principio o al final de la misma. Como puedes ver, agregamos un 9 al final de la lista. Eliminar. Se utilizará para poder borrar un elemento de la lista. También podemos indicar si quiere borrar el primero del último. En este caso, borramos el 1 que está entre el 58 y el 9. Y destruir, que se utilizará para destruir completamente la lista, aunque también se pueden realizar otras operaciones como contar el número de elementos, añadir un elemento a una determinada posición, borrar un elemento a una determinada posición, etc. Las colas. Una cola es un grupo ordenado de elementos del mismo tipo, en la cual dichos elementos se añaden por un extremo y se quitan por otro extremo. Esto significa que los elementos se sacan en el mismo orden en que fueron insertados o introducidos en la cola, siendo por ello considerada como una estructura de datos FIFO, es decir, que el primer elemento en entrar es el primer elemento en salir. Una cola, igual que una pila, no está incorporada en la mayoría de los lenguajes de programación y puede ser implementada de formas distintas, utilizando una tabla unidimensional o mediante el uso de punteros. Implementación de una cola con punteros. Como se puede ver en la imagen, el nodo 1 tiene puntero al frente y el nodo n, que en todo caso sería el nodo final, ahí tiene su puntero final. Cuando la cola se crea, los punteros frente y final tienen valor nulo, ya que inicialmente la cola debe encontrarse vacía. Y conforme vayamos añadiendo elementos a la cola, el frente tomará un valor correspondiente a la dirección del primer elemento de la cola y final tomará el valor correspondiente a la dirección del último elemento de la cola. Operaciones básicas de una cola. Para manejar una estructura de datos de tipo cola, un programador debe definir un conjunto de operaciones que permitan al usuario acceder y manipular los elementos almacenados en ella. La terminología más común utilizada para referenciar este conjunto de operaciones es la mostrada a continuación. Inicializar cola, la cual nos permite dejar inicialmente la cola vacía una vez creada, ahí se ve en el ejemplo. Encolar, que permite añadir un elemento al final de la cola, como pueden ver hasta el final, y desencolar, que se usará para sacar un elemento de la cola. Como pueden ver en este caso, se saca el 9 del frente y se crea la nueva cola con los 4 elementos faltantes. Diferencias y semejanzas. En las tres estructuras de datos se agregan elementos a la estructura, solo que cada una de ellas tiene una manera distinta de agregar elementos a ella. En las colas, el primer dato en entrar es el primero en salir, como por ejemplo las colas de los supermercados. Las pilas tienen un acceso tipo LIFO, la cual nos indica que el último en entrar es el último en salir. Por ejemplo, una pila de libros, el primer libro que vamos a agarrar es el último que pusimos en esa pila de libros. Mientras que en las listas se puede agregar datos de manera aleatoria, tal como en una cadena. Muchas gracias por ver. Dudas y preguntas en los comentarios.